Mi nombre es Helen Escolcha, soy estudiante de tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallego. Hoy les hablaré sobre las generalidades del síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos son el resultado de una obstrucción aguda de una arteria coronaria. Las consecuencias dependen del grado y la localización de la obstrucción, por lo que incluye angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST sin onda Q e infarto de miocardio con elevación del segmento ST con onda Q. Las personas sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma son aquellas en las que la oclusión coronaria trombótica es subtotal o intermitente, mientras que los pacientes con elevación del segmento ST casi siempre tienen oclusión coronaria completa en la angiografía. Etiología. La causa más común de los síndromes coronarios agudos es un trombo agudo en una arteria coronaria aterosclerótica. A veces la placa ateromatosa se transforma en inestable o se inflama, lo que conduce a su ruptura o fragmentación y a la exposición del material trombógeno que activa las plaquetas y la cascada de la coagulación y conduce a la formación de un trombo agudo. La activación de las plaquetas provoca un cambio en la conformación de los receptores de la glucoproteína en la membrana que forman uniones en la plaqueta y en consecuencia promueven su agregación. Incluso los ateromas que producen mínima obstrucción pueden romperse y generar una trombosis. Por lo tanto, aunque la gravedad de la estenosis ayuda a predecir los síntomas, no siempre permite predecir los eventos trombóticos agudos. El trombo resultante interfiere súbitamente sobre el flujo sanguíneo que irriga ciertas áreas del miocardio. La causa más infrecuente de los síndromes coronarios agudos son embolia de la arteria coronaria, espasmo coronario y disección de la arteria coronaria. Epidemiología. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de la muerte a nivel mundial. Más personas mueren anualmente de las enfermedades cardiovasculares que de otra causa. 17,5 millones de personas murieron de dicha enfermedad en el año 2005, representando un 30% de todas las defunciones. De estas defunciones, unos 7,6 millones se debieron a cardiopatía coronaria. En Venezuela, las muertes por síndrome coronario agudo representan el mayor número de total de muerte. Los periodos más críticos y de mayor riesgo de mortalidad son las primeras 24 horas, el periodo intrahospitalario y los primeros 30 días en ese orden. Clasificación. Se clasifica en angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y infarto de miocardio con elevación del segmento ST. La angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST se considera un síndrome clínico de isquemia de miocardio que varía desde la angina inestable hasta el infarto de miocardio. Por lo general, la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento difieren en que la isquemia sea lo bastante grave para causar daño miocárdico, suficiente para liberar cantidades detectables de marcadores cardíacos en el suero. Se considera que las personas sin evidencia de marcadores séricos de daño miocárdico tienen angina inestable, mientras que el diagnóstico de infarto de miocardio sin elevación del segmento ST establece si hay marcadores séricos de lesión miocárdica. La fisiopatología de la angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST puede dividirse en 5 partes. La primera es el desarrollo de la placa inestable que se rompe o erupción de una placa con trombosis superpuesta no oclusiva. La segunda es obstrucción causada por espasmo, constricción, disfunción o estímulos adrenérgicos. La tercera es estrechamiento grave del lumen coronario. La cuarta es inflamación y por último tenemos
cualquier estado fisiológico que cause isquemia derivada de la disminución de suministro de oxígeno, como fiebre o hipotensión. El dolor relacionado con la angina inestable de infarto de miocardio sin elevación del segmento es persistente e intenso. Se caracteriza por al menos uno de los tres elementos. El primero ocurre en reposo o con esfuerzo mínimo. Casi siempre dura más de 20 minutos. Si no, se alivia con nitroglicerina. El segundo es intenso y se describe como dolor franco y nuevo, menos de un mes de antigüedad. El tercero es más intenso y prolongado o frecuente de lo que se había experimentado. La angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, se clasifica por gravedad, con base en la historia clínica, patrón electrocardiograma y biomarcadores séricos en clase 1. Angina intensa de nuevo inicio. Clase 2, angina en reposo en el mes previo, pero no en las últimas 48 horas. Clase 3, angina en reposo en las últimas 48 horas. Ahora bien, el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, también conocido como ataque cardíaco, se caracteriza por la muerte isquémica del tejido miocárdico debido a la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. El área del infarto depende de la arteria coronaria afectada y la distribución del flujo sanguíneo. Cerca del 30 al 40% de los infartos afecta la arteria coronaria derecha. Del 40 al 50% afecta la arteria descendente izquierda anterior y del 15 al 20% restante afecta la arteria circunfleja izquierda. Clínica. El infarto de miocardio sin elevación del segmento ST puede ocurrir de manera súbita o como progresión de angina inestable. El infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. El inicio del infarto de miocardio con elevación del segmento casi siempre es abrupto con dolor como el síntoma principal. Por lo general, el dolor es intenso y constrictivo. A menudo se describe como aplastante, sofocante o como algo sentado encima del pecho. Muchas veces es retroesternal, se irradia al brazo izquierdo, cuello o mandíbula, aunque puede experimentarse en otras partes del pecho. A diferencia de la angina, el dolor del infarto de miocardio con elevación del segmento es más prolongado y no se alivia con reposo o nitroglicerina. A menudo se requieren narcóticos, por lo que algunas personas no lo describen como dolor sino como molestia. Las mujeres experimentan molestia torácica izquierda atípica, mientras que los adultos mayores se quejan de disnea más a menudo que de dolor precordial. Son frecuentes las molestias gastrointestinales. Es posible que haya una sensación de dolor epigástrico. Puede haber náuseas y vómito. Se cree que estos síntomas se relacionan con la intensidad del dolor y la estimulación vagal. La molestia epigástrica puede confundirse con indigestión y es factible que las personas busquen alivio con antiácidos u remedios caseros, que solo retrasarán la búsqueda de atención médica. Son frecuentes las quejas de fatiga y debilidad, sobre todo de brazos y piernas. El dolor y el estímulo simpático se combinan para causar taquicardia, ansiedad, inquietud y sentimientos de desgracia inminente. En ocasiones hay tos productiva con esputo rosado y espumosa. La piel suele encontrarse pálida, fría y húmeda. La disfunción miocárdica puede causar hipotensión y shock. La muerte súbita por infarto miocardio sin elevación del segmento ST es la que ocurre en las horas siguientes del inicio de los síntomas. Fisiopatología. La extensión del infarto depende de la localización y la extensión de la oclusión.
la cantidad de tejido miocárdico regado por el vaso, la duración de la oclusión, las necesidades metabólicas del tejido afectado, la extensión de la circulación colateral y otros factores como la frecuencia cardíaca y presión arterial. Un infarto puede afectar al endocardio, miocardio, epicardio o una combinación de ellos. Los infartos transmurales afectan a todo el grosor de la pared ventricular y casi siempre ocurre cuando se obstruye una sola arteria. Los infartos subendocardíacos afectan 1/3 a la mitad de la pared ventricular y son más frecuentes en presencia de arterias con estrechamiento grave pero aún permeable. La mayoría de los infartos es transmural, que afecta a la pared libre de ventrículo izquierdo y el tabique ventricular. La principal consecuencia bioquímica del infarto de miocardio es la conversión del metabolismo aeróbico y al anaeróbico, con producción insuficiente de energía para mantener la función miocárdica normal. Como resultado, hay una pérdida muy intensa de la función contráctil en los 60 segundos siguientes al inicio. Y edema mitocondrial. Se desarrolla en varios minutos. Estos cambios tempranos son reversibles si se restaura el flujo sanguíneo, aunque los cambios tisulares macroscópicos no son aparentes horas después del inicio del infarto de miocardio. La zona isquémica cesa su función en cuestión de minutos. El daño celular irreversible se produce a cerca de 40 minutos. La muerte celular miocárdica irreversible, necrosis, ocurre después de 20 minutos, 40 minutos de isquemia grave. Diagnóstico. En el diagnóstico vamos a comenzar con el interrogatorio, seguidamente de la exploración física, por lo que es posible encontrar pacientes con exámenes físicos sin hallazgos patológicos. La exploración física debe estar orientada a tomar signos de hipoperfusión periférica, presión yugular aumentada, edema pulmonar y edema periférico, fijarse en la piel, temperatura, pulso. Podemos tomar en cuenta los marcadores bioquímicos como la creatincinasa y la troponina, el electrocardiograma y los cambios según la etapa de la afectación miocárdica. Tratamiento. El tratamiento se basa en los regímenes terapéuticos indicados, que a menudo incluye la administración de oxígeno y ácido acetilsalicílico, nitratos, analgésico, antiplaquetario, anticoagulante y bloqueadores B adrenérgicos. Se administra nitroglicerina por su efecto vasodilatador y su capacidad para aliviar el dolor de origen coronario. Por otro lado, aunque se han empleado varios analgésicos para tratar el dolor del infarto de miocardio con elevación del segmento ST, por lo general la morfina es el fármaco de elección. Está indicada si el dolor torácico no se alivia con oxígeno y nitratos. El ácido acetilsalicílico es el antiplaquetario preferido para prevenir la agregación de los trombocitos en el síndrome coronario agudo.